Vamos a continuar con los bloqueos del miembro superior. Estos se pueden adaptar y podemos emplearlos para pues, nuestras anestesias, ¿no? También para analgesia postoperatoria y diagnosticar y tratar procesos dolorosos crónicos. Si nosotros hacemos una elección de esta técnica, lo que viene siendo la regional, pues tenemos que contemplar que va a depender de la zona que tenemos, bueno, que se tiene que operar, la duración de mi procedimiento, las necesidades del paciente para una deambulación pronta y la duración que yo deseo que haya un control del dolor post-op. Para recordar nada más, podemos tener múltiples beneficios de este tipo de anestesia, desde una disminución del dolor, necesidad de que disminuir también que necesitemos nosotros analgésicos y también de que reduzcamos la incidencia de náuseas y vómitos. Las pacientes y los pacientes pueden llegar a permanecer menos tiempo en la sala de recuperación y se pueden llegar a sentir más satisfechos con nuestro procedimiento quirúrgico y todo el proceso en general. Podemos recordar de manera rápida, como lo había mencionado nuestro compañero Rudy, que hay 3 técnicas para nosotros poder identificar las estructuras nerviosas al estar cercanos, ¿no? Nosotros en cuanto a anatomía. Una, con la parestesia, donde nosotros vamos a provocar justamente parestesias al contactar el nervio o a estar Oye, Andy. Yo no escucho, no sé si los demás sí escuchan. Hola, es que estamos esperando a la doctora Miriam. Dámelo. Buenos días, doctora Miriam. Hola, doctora, buenos días. Hola, buenos días. Perdón, me adelanté primero. Quisiera que empezara de nuevo. No, síganle. Ok, perfecto, gracias. Les comentaba que tenemos la que se basa en parestesias, la que es por neuroestimulación y la que podemos hacerlo con ecografía. La que es por neuroestimulación la verdad
que ayer intentamos hacer un bloqueo y parece más fácil de lo que es, la verdad. Aquí es un mapa en donde nos muestran los tipos de bloqueo que podemos realizar en lo que viene siendo el miembro superior, donde los que veremos el día de hoy específicamente viene siendo el axilar, que va a ser para intervenciones de antebrazo y mano, y el nervio radial. La anatomía en este tipo de técnicas realmente es muy importante, ya que va a ser nuestra base para nosotros poder realizar los bloqueos. Desde iniciar del plexo braquial, que este es algo que tenemos que conocer realmente lo mejor posible. Sé que ayer Albino nos dio realmente como una muy buena explicación. De todas maneras voy a retomarlo y si tienen alguna duda me avisan. El plexo braquial van a ser de la columna cervical por agujeros intervertebrales. De aquí van a salir, bueno, más bien mi plexo saldrá entre dos músculos, lo que viene siendo el escaleno anterior y el escaleno medio, que es justamente el anterior y el medio. Aquí por esta parte es que va a emerger nuestro plexo y va a estar cubierto lo que viene siendo en sentido anterolateral por el músculo esternocleidomastoideo, que viene siendo este. Y va a cruzar con el vientre inferior de mi músculo homoioideo, que viene siendo este. Esta emergencia va a ser de mi plexo, va a ser lo más superficial y teóricamente nosotros lo vamos a poder encontrar en el triángulo posterior del cuello y en su división superior. Si lo queremos ver más específico, va a ser en un triángulo occipito posterior del cuello. Y pues aquí están nuestras referencias más importantes a recordar en el momento en el que nosotros vayamos a hacer un bloqueo como este. Aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta, este es nuestro plexo, y vemos cómo hay una íntima relación con la arteria subclavia. Y posteriormente viene siendo la axilar, que viene siendo la misma arteria, pero va a cambiar de nombre una vez que pasa por el borde externo de la primera costilla. La manera más fácil de estudiar el plexo es dividiéndolo. Lo podemos dividir en porciones. La primera porción la vamos a conocer como raíces anteriores, que realmente es exactamente esta parte que sale pues de los agujeros intervertebrales, ¿no? Directamente. Entonces tenemos que inicia desde C5, C6, C7, C8 y T1 y lo vamos a dividir hasta aquí, que es donde todavía no hay una división una unión como tal de nuestras raíces y hasta en este momento no se conoce como plexo como tal. Entonces tenemos esta área que vienen siendo nuestras raíces anteriores. En nuestra segunda porción lo vamos a conocer como troncos primarios. Los troncos primarios, si se fijan, ya hay una unión de nuestras raíces anteriores y se van a dividir en superior, medio e inferior. Se llaman así porque se basa tanto en la segunda o como tercera porción de nuestra arteria subclavia. El tronco primario va a descansar, que viene siendo el inferior, va a descansar sobre la primera costilla. De hecho, hasta se nota que llega a ser como una angulación de esta misma. Aquí, por ejemplo, entonces, repasando de manera rápida, tenemos que el superior viene de la rama C5 y de la rama C6. El medio solamente de la rama C7 y el inferior del C8 y del T1 o D1. Tenemos la tercera porción que va a consistir en que esos troncos primarios se dividan, las cuales se pueden dividir en dos tipos de ramas respectivamente, anteriores y posteriores. Tenemos el tronco primario superior que se va a dividir en ramas anteriores, o sea, esta es la rama anterior y esta sería su posterior. Tenemos el medio que se va a dividir en una anterior y otra posterior y tenemos el inferior que de igual manera se divide en anterior y posterior. Las azules son las posteriores y estas las de brillitos son las anteriores de cada uno respectivamente.
La cuarta porción da lugar a los troncos secundarios. Estos van a resultar de que nuestras ramas de los troncos primarios se unan. Y estos van a ser, por ejemplo, el anteroexterno o lateral va a provenir de la rama anterior de los troncos primarios superior y del medio e inferior, si se fijan. Perdón, inferior no, de lo que viene siendo el superior y el medio. El tronco secundario posterior va a provenir de todas las ramas posteriores de cada uno de mis troncos primarios, y el inferior, por su parte, me va a dar origen a la rama anterior de mi tronco primario inferior. Estos se conocen así ya que están en relación con mi arteria axilar. Literalmente envuelve a mis troncos secundarios. Entonces, estas son las porciones y creo que así es una manera como más fácil de estudiar nuestro plexo. La última parte, que vienen siendo nuestras ramas terminales, aquí vamos a encontrar el nervio músculo cutáneo, que viene siendo el más lateral de nuestro plexo, y van a ser de nuestra rama tronco anteroexterno. Está también nuestro nervio mediano, nervio circunflejo o axilar. Vamos a encontrar el nervio radial y el nervio cubital. El músculo cutáneo, por ejemplo, nos va a inervar los músculos anteriores del brazo, que viene siendo el coracobraquial, el bíceps braquial y nuestro braquial anterior. El nervio mediano, por ejemplo, nos va a inervar los músculos de la eminencia tenar y de nuestro antebrazo anterior. Y el circunflejo o axilar nos va a inervar desde el deltoides, el radial, el brazo, todos los músculos del brazo y antebrazo, pero vienen siendo los músculos posteriores. Y el cubital nos va a inervar lo que viene siendo eminencia hipotenar, músculos cortos de la mano. Aquí podemos diferenciar la distribución que tienen nuestros dermatomas de este lado izquierdo y los miotomas. Recordemos que el dermatoma va a ser esa área de mi piel que va a depender de un solo nervio o un nivel de médula espinal y se considera como sensitivo. Del otro lado, los miotomas va a ser esa región del músculo esquelético que va a estar inervada por un nervio motor. Igual vale la pena que tal vez tengamos esta imagen y la estemos repasando constantemente. Ya pasando directamente a lo que viene siendo el bloqueo axilar, este se considera que es fácil, fiable y seguro y está indicado para cirugías de antebrazo y de mano. En cuanto a la técnica, el paciente debe permanecer en decúbito, debe de colocar el brazo en abducción de 90 grados y en flexión del antebrazo. Con técnica estéril se va a palpar la arteria axilar tratando de seguir su trayecto con 2 de mis dedos. Y la solución anestésica debemos de inyectarla rodeando la arteria de manera tanto lateral, media y posterior, y especifican que hay que administrar 10 mililitros por nervio. Si llegamos a presentar parestesias, sí puede ayudarme a mí como confirmación de que yo estoy inyectando cercana a la vaina nerviosa. En caso de que no se presente una parestesia, por ejemplo, mencionaban que no es recomendable que uno busque provocarla, ya que eso puede provocar cierta incomodidad en el paciente. Hay diferentes métodos para identificar la vaina. Específicamente en esta técnica, ya sea buscando parestesias. Normalmente se puede utilizar agujas de 2 centímetros con un calibre de 25, buscar los nervios que yo quisiera bloquear según la zona que se va a operar y en cada parestesia inyectar los 10 mililitros de solución. Si yo estoy utilizando un neuroestimulador, bueno, voy a necesitar una aguja aislada y mencionaba que la estimulación baja, o sea, de 0.5 miliamperios,
pues sí disminuían el tiempo de inicio y aumentaban ese tiempo en lo que yo realizo mi bloqueo si lo comparamos con una estimulación un poquito más elevada. Pero sí es importante recordar que si nosotros utilizamos pues corrientes más altas, podría yo, por ejemplo, estimular estructuras nerviosas, podría atravesar planos tisulares y eso pues llega a dar contracciones musculares fuertes y molestas o dolorosas para el paciente. Entonces siempre lo recomendable es menor de 0.5 o 0.5 como nuestro tope. Y con eco podemos nosotros ver la distribución de mi anestésico según lo vaya yo administrando. Podemos disminuir la latencia del bloqueo, pero sí se ha visto que a veces disminuye también el tiempo del bloqueo, ya que como lo estamos viendo, posiblemente no inyectemos la misma cantidad que cuando no lo vemos directamente. Y también es importante porque nos ayuda a disminuir esa cantidad de redirección que tomamos con la aguja. Hay una técnica, la transarterial, que consiste en llegar hasta perforar nuestra arteria y nosotros inyectar por detrás de ella hasta 50 o bueno, 40 mililitros de solución anestésica. Desde luego que aquí hay que tener cuidado, evitar que nosotros lleguemos a realizar una inyección intravascular, ya que podemos tener más probabilidad de provocar una toxicidad sistémica, ¿no? Desde luego que esta técnica pues es una técnica que sí se puede utilizar, todavía está descrita, sin embargo pues sí es de alto riesgo. Y está la técnica con la aguja de bisel corto, que se profundiza hasta que nosotros lleguemos a atravesar la vaina axilar. Aquí nosotros podemos saber que ya la atravesamos porque vamos a tener un chasquido aponeurótico. Y una vez que nosotros tengamos ese chasquido y aspiremos y no venga ninguna solución, ahora sí que hemática, podemos inyectar nuestra anestesia. Había agregado yo un video. Terminales del nervio intercosto braquial. Al finalizar, es importante hacer presión y colocar el brazo en posición neutra para facilitar la difusión proximal de la anestesia. Bloqueo axilar. Técnica con estimulador. Se aconseja utilizar la técnica perivascular de inyección múltiple, que consiste en introducir una porción de volumen en cada uno de los 4 cuadrantes alrededor de la arteria. Se recomienda utilizar una aguja aislada de 25 milímetros porque en la axila la fascia del plejo braquial se encuentra muy superficial, justo por debajo del tejido celular subcutáneo, a una profundidad máxima de 15 milímetros en el 95% de los pacientes. Inicialmente, la punción se realiza por encima de la arteria, dirigiendo la aguja con 45 grados de inclinación en sentido medial, superior y posterior hasta sentir el paso de la fascia perivascular. Se busca estimular al nervio mediano, el cual se identifica por un movimiento de pronación del antebrazo y de flexión en los dedos. Una vez que se ha hecho contacto con el nervio, se reduce la intensidad del estímulo de salida hasta 0,4 o 0,5 milivoltios y se redirige la aguja para aproximarla más aún al nervio localizado. En este sitio se inyecta 1/4 del volumen. Luego se aumenta la intensidad de salida del estimulador hasta hacer evidente de nuevo la contracción o hasta el máximo voltaje. Después se dirige la aguja en sentido anterior y cefálico hasta perforar la fascia del músculo coracobraquial. En su interior se busca el nervio musculocutáneo, que se identifica por la flexión del antebrazo, y allí se inyecta otro 1/4 del volumen. Posteriormente, se retira la aguja desde la fascia perivascular hasta el espacio subcutáneo.
En este sitio se moviliza la aguja en sentido caudal para quedar por debajo de la arteria axilar y se profundiza la punta hasta sentir nuevamente el paso de la fascia perivascular. El nervio cubital se identifica por la abducción del pulgar y por la flexión de los dedos. Finalmente, se avanza la aguja 3 milímetros en sentido posterior y caudal en busca del nervio radial, que se identifica por la extensión y supinación del antebrazo y por la extensión de los dedos, incluido el pulgar. En este sitio se inyecta otro cuarto del volumen. Antes de retirar la aguja, se hace una infiltración subcutánea de 3 a 5 mililitros caudal al surco deltopectoral y por encima de la arteria axilar para bloquear las fibras del nervio intercosto braquial. La infiltración distal del nervio radial. ¿Se ve? Sí, ya vemos tu pantalla. Perfecto, gracias. Y tenemos también este video en el que ya es con ultrasonido. El nervio mediano y el nervio nervioso axilar. La posición del transductor es en un eje corto del brazo, justo distal a la inserción del músculo pectoral mayor. Identificamos la arteria axilar en el aspecto medial de esta imagen, aproximadamente a 1 centímetro de profundidad, acompañada de una o varias venas axilares. Alrededor de la arteria vamos a encontrar el nervio mediano, en un aspecto superficial y lateral, el nervio cubital, superficial y medial, y el nervio radial en un aspecto profundo y lateral o medial a la arteria. El nervio musculocutáneo se va a encontrar entre los músculos bíceps y coracobraquial, como una estructura ovalada con un aro hiperecoico. La punción se realiza en dirección cefalocaudal, utilizando una aguja de 50 milímetros y un transductor lineal de alta frecuencia. El primer direccionamiento de la aguja se da hacia el nervio musculocutáneo. Luego nos dirigimos hacia la parte profunda de la arteria axilar, donde encontraremos al nervio radial, entre la arteria y el tendón conjunto del músculo teres mayor y el músculo latísimo del dorso. El último direccionamiento será hacia las 9 y 12 horas de la arteria axilar, en donde encontraremos a los nervios mediano y cubital respectivamente. Como vemos, es un bloqueo fácil de realizar y estará asociado a un menor riesgo si lo comparamos con otros bloqueos del miembro superior. Muy bien. En cuanto a los efectos secundarios y complicaciones, tenemos que la lesión nerviosa y lo que viene siendo la toxicidad sistémica vienen siendo como las más importantes. Sé que vamos a tener una clase específica de esto, porque no voy a profundizar mucho aquí. Y no sé si hay alguna duda sobre el bloqueo axilar. No, Andy, muchas gracias. Nada. Ya pasando a lo que viene siendo el bloqueo radial, sabemos, por ejemplo, que este nos va a dar anestesia
todo lo que viene siendo la cara lateral del dorso de la mano y la porción proximal del dedo pulgar, índice, medio y nuestra mitad lateral del dedo anular. El nervio radial va a pasar sobre la cara anterior del epicóndilo, que viene aquí les puse un círculo, es el epicóndilo lateral, está más o menos 2 centímetros abajo del pliegue del codo. Aquí nuestro nervio radial se va a dividir en 2 ramas, lo que viene siendo una superficial, que se considera, o más bien es sensitiva, y una profunda, que viene siendo la motora. Si nosotros deseamos bloquear ambas ramas, pues nosotros debemos de hacer un bloqueo, pero al nivel del codo. Esta foto se me hizo súper padre. Nos puede mostrar la anatomía literalmente del nervio radial, donde tenemos una rama, pues viene siendo la rama terminal de nuestro fascículo posterior del plexo braquial, y vemos, ¿no?, dónde se divide, tanto en la sensitiva como en la motora. Aquí ya lo especifica mejor. La técnica del bloqueo en el codo va a consistir que nuestro paciente esté en decúbito supino, con su brazo extendido y el antebrazo en supinación. Nosotros tenemos que trazar una línea entre los cóndilos y vamos a marcar el borde lateral de nuestro tendón del bíceps braquial. Aquí hay que insertar la aguja más o menos entre 3 y 4 centímetros. Se recomienda que sea un calibre 22 y que sea más o menos 2 centímetros fuera del tendón, o sea, a un ladito del tendón del bíceps. Nosotros nos profundizamos hasta topar a hueso y de ahí vamos infiltrando en abanico más o menos de 3 a 5 mililitros de anestésico local. Si llegamos a utilizar neuroestimulación, debemos de identificar el tendón del bíceps en lo que viene siendo esa línea intercondilia y vamos a introducir nuestra aguja más o menos 1 o 2 centímetros fuera de dicho tendón. Hay que hacerlo con una inclinación cefálica, siempre con dirección a nuestro epicóndilo externo. Ya que nosotros obtengamos la extensión de la muñeca y también de nuestros dedos, inyectamos de 5 a 8 mililitros de anestésico local. Agregué un video, creo que sí tenemos tiempo para verlo. ¿Se ve todavía? Sí. Perfecto. At the wrist, the radial nerve, shown here in yellow, is located along the... Espérenme un poquitito. Me parece que este sí viene aquí. Ok, aquí podemos ver las estructuras. Se ve mejor. Las siglas de lo que nos muestran, vemos el nervio radial, vemos el extensor largo del carpo, el músculo braquirradial y el braquial.
Y aquí vemos cómo se trató de hacerlo pues de manera periférica, ¿no? A nuestro nervio. Y tenemos otra técnica para poder bloquear nuestro nervio radial, pero ya es a nivel de nuestra muñeca. Aquí lo que se busca es que todas las ramas periféricas que bajan a lo largo de mi cara dorsal y radial de mi muñeca, pues se bloqueen. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aquí podemos pedirle al paciente que extienda el pulgar para nosotros poder localizar el tendón extensor largo del pulgar. Nosotros tenemos que meter la aguja sobre el tendón y en la base de nuestro primer metacarpiano inyectar de manera superficial todo lo que viene siendo el tendón. Son más o menos 2 mililitros en dirección proximal a largo del tendón y después se recomienda inyectar 1 mililitro cuando nuestra aguja atraviesa en ángulo recto la tabaquera anatómica. Aquí igual agregué un video, en lamentablemente solo se ve como las direcciones en las que se tiene que inyectar y no sé si todavía tengamos tiempo para verlo o ya pasemos a la clase de mi compañera. ¿Lo pongo? Y ponlo. Sí, va. Along the lateral borders of the radial Aquí está. Se ve todavía, ¿verdad? borders of the radial artery. Cutaneous branches of the nerve wrap around the dorsum of the hand. A regional nerve block at this location provides anesthesia to the dorsum of the hand from the thumb to the fourth finger. Note that the tips of the fingers are innervated by the median rather than the radial nerve. Position the patient supine with the arm resting palm up. First, palpate the radial artery at the radial styloid. The needle is inserted immediately lateral to the artery at the level of the proximal wrist crease. Mark the site with a skin marking pen if desired. Prepare the skin with a cleansing agent such as chlorhexidine. Using a 3.5 centimeter 25 gauge needle, place a small wheel of local anesthetic over the needle entry site. Insert the needle perpendicularly, aspirate to exclude intravascular placement, and slowly inject 2 to 5 milliliters of anesthetic at the depth of the artery. Next, you must anesthetize the dorsal branches of the radial nerve. Withdraw and reposition the needle. Then inject another 5 to 6 milliliters of anesthetic from the initial insertion site to the dorsal midline of the wrist. Y listo. Sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quisiera que me regresara en algo? Yo nada más quiero comentar lo de neuroestimulación. Generalmente empiezas con 1 milivoltio a Ok. 0.8, pero cuando tienes la respuesta motora tienes que ir bajando a llegar hasta 0.5. Entonces, si ya vas bajando la intensidad y pierdes la respuesta, puedes meter la aguja o sacarla un poquito